Comienzo con una cita de Agustín, la primera que decimos, de San Agustín: Multe sum vitae humanae, sed Deus una vitam promit. Hay muchas clases de vidas humanas, pero Dios nos promete una sola. Todos estamos destinados a enfrentar la muerte. Es una verdad innegable y tangible. Esto que decíamos al principio, ¿no? Somos ser para la muerte. En el contexto de esta Semana de la Teología, resulta prudente reflexionar sobre el significado de las siguientes dos palabras, que es el título y lema de esta semana: Ecce homo, he aquí el hombre. Esta expresión evoca la imagen de la humanidad, frágil, finita y próxima a la muerte, mostrando una de las notas características del ser humano. Lo que parecía inevitable, incluso para el propio Hijo de Dios, hoy se nos presenta cuestionable. ¿Qué pasaría si pudiéramos retrasar la llegada de la muerte? Si pudiéramos detener el deterioro de nuestro cuerpo, manipulando nuestra genética para controlar el paso del tiempo en nosotros. Si pudiéramos, en fin, ganarle a la muerte, ¿qué pasaría? Estos interrogantes son planteados por algunos seguidores del transhumanismo, que se podría presentar tanto como una corriente filosófica, una ideología o una religión laica sin trascendencia ni revelación. Inicio con el tema de la muerte, y habíamos terminado también con el tema de la muerte, y fue muy intencional, porque afecta uno de los puntos, una de las notas características del modo de ser en el mundo. El título de esta exposición es Desafiando la muerte, una utopía transhumanista o una propuesta teológica, redefiniendo al hombre, o bueno, hoy dijimos que no había que decir hombre, sino redefiniendo al varón y a la mujer, en diálogo con San Agustín. Bien, pasemos entonces al tema del transhumanismo. El transhumanismo lo podemos definir como una corriente filosófica que busca mejorar al ser humano mediante procedimientos tecnológicos y científicos. Ahora bien, surge la pregunta sobre el concepto de mejoramiento. Para abordar esta cuestión es necesario recurrir a la antropología, a la ética, a la filosofía y otras disciplinas que proporcionen un marco referencial para comprender desde dónde tomamos este mejoramiento. Por otro lado, es crucial señalar que desde la perspectiva teológica y filosófica no podemos ignorar cuando estas corrientes se presentan con nombres que insinúan una superación, por no decir rechazo de la humanidad: trans, post, superhumanismo. Al plantearse de esta manera, no solo se busca mejorar la naturaleza humana, sino también superarla, transformarla y modificarla. Este mejoramiento impacta en una de las notas características del ser humano: su límite y finitud. Eso que hasta el momento era dominio de las religiones y de algunas filosofías, hoy se presenta como un proyecto viable: la abolición de la muerte. Y no solo se presenta de manera utópica, sino realmente realizable en un futuro próximo. Tomo a un filósofo, Antonio Díez, español, que ya en el 2017 decía lo siguiente: la muerte no es inevitable, la muerte puede ser derrotada. Hago un paréntesis: es lo que escuchamos en el Evangelio, parece que estamos leyendo una misa de Pascua, pero las filosofías hoy se presentan de esta manera. Continúo. Este es el lema principal: no hace falta buscar una improbable vida más allá de la muerte, como las religiones anuncian, cuando podemos aspirar a no morir jamás. Estos movimientos originados entre intelectuales han trascendido de los ámbitos teóricos para adentrarse en los laboratorios científicos. Esto es una realidad. Ustedes pueden googlear y después fijarse, no es simplemente un conversar. Se están realizando proyectos científicos en laboratorios para esto. Lo que en el pasado parecía imposible, hoy lo plantean como factible e incluso inevitable. La muerte no se percibe ya como una nota ontológicamente inherente en el hombre, ni siquiera como una necesidad biológica, sino como un defecto. La muerte es un defecto, una enfermedad, un error, considerado un subproducto evolutivo que la ciencia puede corregir. Pero una vez más, ¿hasta qué punto podemos ver como necesario el perfeccionamiento del hombre? Bien describía Fukuyama al decir que se trataba, esto que estábamos hablando, de la idea más peligrosa del mundo. Por último, el transhumanismo utiliza como bandera el deber moral ante la búsqueda del mejoramiento humano. Porque ellos dicen, ningún padre va a decir que no al mejoramiento humano porque le está como privándolo de un mejoramiento que quizás sea el mejor de todos. El problema moral que presentan no solo está en negar o no el acceso a este mejoramiento,
sino la brecha social que generaría el acceso a estas mejoras, pasando de un transhumanismo a un deshumanismo. Porque ustedes pónganse a pensar un poco, tenemos hoy en día la brecha social en distintos aspectos, económicos, sociales, culturales, etc. Imagínense un humano perfecto, pero al máximo, como un robot, y obvio, gente que va a quedar sin esos avances tecnológicos. Si esto llega a ser así en un futuro, vamos a tener una brecha social impresionante. Dice Antonio Diegues, la mejora genética, lejos de producir desigualdad, bueno, él acá como que critica nuestra crítica. Como suelen aducir los críticos, podría ser un instrumento muy eficaz para introducir mayor igualdad en la sociedad, puesto que haría que los menos dotados se acercaran a los más dotados, o que desaparecieran las enfermedades genéticas, que son una fuente clara de desigualdad. Acá la ciencia ficción puede venir a nuestra ayuda, porque ustedes habrán visto en las series o en las películas, que está bien, es cierto esto que puede acercar a los menos dotados a ser más dotados o a los perfeccionamientos, pero ¿al precio de qué? ¿O al costo de qué? Muchos van a quedar en el camino. Vamos a eliminar a los que menos pueden. Esto es el marco que les quería presentar sobre lo que es el transhumanismo y qué es lo que pretende. Yo ahora lo que voy a hacer es vincularlo en un contexto que quizás hoy me decía, no, ayer una profesora me decía, bueno, ¿y cómo vas a vincular esto con San Agustín? Bueno, ni yo lo sé, pero vamos. Ahora vamos a hablar sobre el fin de la muerte y San Agustín vinculándolo con lo que estuvimos hablando. No podemos responder a la pregunta sobre qué es el hombre para Agustín. La pregunta por el hombre se responde a través de Dios y la pregunta por Dios a través del hombre. Por otro lado, la pregunta por el hombre se responde por la pregunta por el alma. Sin caer en dualismos, en más de una ocasión, sin perder de vista la unidad ontológica del hombre, Agustín identifica al hombre con su alma, que habita en un cuerpo. Ya desde los primeros diálogos filosóficos, nuestro autor presenta el objetivo de toda su búsqueda. ¿Se acordarán del soliloquio cuando Agustín se pregunta y dice, bueno, ¿qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? Y él simplemente dice, quiero conocer a Dios y al alma. Y por otro lugar, en las confesiones, porque no solamente están sus diálogos iniciales, tempranos, sino también incluso en las confesiones, encontramos que Agustín dice, ¿qué es el alma? Y esto que soy yo mismo, dice. Como que el alma es eso que es. Después, en sus obras más maduras, encontramos una definición de hombre que nos servirá para nuestro estudio. Por un lado, en las confesiones, encontramos la unidad de cuerpo y alma. Nos dice, entonces me dirigí a mí mismo y me dije, ¿tú quién eres? Y respondí, un hombre. He aquí pues que tengo en mí puestos un cuerpo y un alma. Y en la ciudad de Dios nos va a decir que el cuerpo, que el hombre, este hombre que tiene un cuerpo, es definido como un animal racional mortal. Este animal que piensa, que ama, que razona, está dirigido hacia su muerte, es mortal. Solo su creador es eterno y no experimenta la muerte. Es lo que hablamos hoy sobre la distancia entre quién es Dios y quién es criatura. Creo que es el punto, porque recién terminaba Matías de decir la finitud del hombre. También podemos definir al hombre a partir de su función, que para los antiguos podía significar tanto su fin como su perfección, el ergón aristotélico, ¿no? En el caso del hombre, para Agustín, su fin no es la muerte, sino que su fin propio es Dios mismo. Y dado que Dios es eterno, en su posesión nos hacemos inmortales. Esta es la perfección última del hombre, la búsqueda de Dios en uno mismo. Esta no es tan solo una tendencia subjetiva del hombre, es el destino que acompaña ontológicamente a la esencia misma del alma. San Agustín, según nos narra en el libro 4 de sus Confesiones, experimenta el dolor tras la muerte de una vida. Encuentra la finitud. Se da cuenta que todo hombre entra en la muerte. Pero llega a afirmar que no se perderá aquel que pone en Dios su amistad. O sea, ese amigo que había muerto, empieza Agustín a poder entender que el dolor que sentía va a dejar de estar ese dolor cuando ese amigo esté en Dios. Porque si hay una lógica, bueno, si Dios no muere, toda persona, perdón, si Dios es eterno, si Dios no muere, por lo tanto, mi amigo, aunque muera, pero estando en Dios, puede ser eterno. Lo mismo sucede con la propia vida. La perfección del hombre está en su búsqueda interior en Dios. Toda la creación sufre, en cierto sentido, el ciclo de la vida. En el mismo libro que estábamos citando, nos va a decir, nacen estas y mueren, la creación, ¿no? Y naciendo comienzan a ser, y crecen para llegar a la perfección. Pero ahí va el tema. Recuerden que el transhumanismo busca una perfección sin un límite. No sabemos a partir de dónde.
Y Agustín dice que aún así, cuando llegan a perfectas y ya son esta perfección, comienzan a envejecer y perecen. O sea, bueno, llegamos a la perfección, pero muere toda la creación. Pero solo en Dios estas cosas pueden permanecer eternas. Crecen hasta alcanzar su perfección, que solo se da plena en el encuentro con Dios. Dado que, como observa el santo africano, incluso creciendo tras alcanzar la perfección terrena, vuelven al no ser. Y con esto voy terminando. Dante Alighieri, en su Divina Comedia, utiliza el siguiente neologismo en uno de sus versos: transhumanar. Es el primero que, en la historia, es el primero que utiliza la palabra transhumanismo, no en el sentido ideológico o corriente filosófica, sino lo utiliza como un neologismo. Él habla en el paraíso, cuando llega al paraíso, que el transhumanar es como ese momento en el que el hombre se puede encontrar con Dios, ¿no? Como que, bueno, ese momento de trascender lo humano, pero sin perder lo humano para encontrarse con Dios. Con este verbo quiere ilustrarnos cómo el ser humano, ante el encuentro de la divinidad en el paraíso, puede acceder a una transformación de su humanidad, pero que ya está descrito en el interior del hombre. Por otro lado, según escuchamos, el transhumanismo moderno no afirma que en nosotros exista una vocación hacia la divinización como parte de nuestro proceso humano, sino que su transhumanización es una transformación completa de la humanidad, presentándose como una nueva identidad humana. Es lo que nos preguntamos hoy, hasta qué punto no es humano. Se podría proponer como una divinización, pero una divinización, valga la paradoja, sin Dios, atea. El transhumanar dantesco es el que nos tiene que guiar hacia una verdadera transhumanización, desde una perspectiva teológica. No es dejando o rechazando los avances tecnológicos, sino asumiéndolos desde esta perspectiva. La transformación en Dios del propio humano, con su cuerpo y su alma. El transhumanismo quiere completar aquello que Agustín ya había observado, que en nuestra constitución ontológica hay algo más allá para lo cual fuimos creados, que la sed y el deseo por la vida eterna, por la inmortalidad, por la perenne felicidad, está inscrita en lo más profundo del interior del corazón. Ahora bien, realicemos nuevamente la pregunta: ¿mejoramiento a partir de qué? ¿Mejoramiento hacia dónde o hasta dónde? ¿Mejoramiento de qué? Mientras más el hombre busque su fin en las cosas creadas, más se encontrará con la necesidad de trascenderla, sin trascender su propia humanidad. Por eso termino como inicié. Hay muchas clases de vidas humanas, pero Dios nos promete una sola.